Gracias amigos por estar con nosotros. Estamos con el doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma, en nuestra última entrevista del año 2018 y probablemente será publicado el primer día del 2019. Estamos con el doctor Rodríguez Chávez para que un poco nos haga el balance universitario, puesto que él tiene una gran responsabilidad con las universidades peruanas, es el presidente de la Asociación de Universidades Peruanas. Doctor Chávez, Rodríguez Chávez, gracias por esta entrevista. ¿Cómo lo ha pasado la Navidad? La Navidad felizmente tranquilo, con los nietos y la familia, ¿no? Como corresponde a la fecha. Suerte que tiene usted, los míos están lejos todos. Sí, felizmente que mis nietos están aquí, pero indudablemente ya comenzarán también a dispersarse, ¿no? Pero por el momento estamos aquí, igual 3 de mis hijos están en Lima, una no está acá en el Perú, pero bueno, esos son los signos de los tiempos. Sí, pues la globalización, o sea, así es, de ¿no? la vida, y usted seguramente a veces se comunica con el extranjero a través de esta tecnología moderna. Electrónica, pues que hay que estar ahí con ella, ¿no? Que da la sensación de compañía y de presencia, aunque físicamente eso no sea verdad, ¿no? Pero el escuchar la voz, ver el rostro, en fin, le trae siempre un mensaje de calidez, ¿no? Así que bueno. Dicen que dentro de algunos siglos será lo mismo, pero con los familiares en otros planetas. Bueno, ya están intentando sembrar papas en Marte, creo, ¿no? Efectivamente, experimentar, sí. Y sí, aunque hay algunos que dicen que han encontrado ya alienígenas aquí en las momias de Nazca, un poco controversial. Bueno, sí, pues, pero hay mucha fantasía. Hay que acordarnos que desde hace tiempo que sostienen que esas líneas han sido trazadas por seres extraterrestres. Y Machu Picchu también. Sí, cosa que resulta ofensiva para nosotros, ¿no? Sí, claro, porque como decir que acá nunca ha habido capacidad como para hacer un trabajo de esa naturaleza. Ahora bien, el motivo de esta reunión es un poquito que nos haga un balance del desarrollo de las universidades peruanas, puesto que usted está en contacto con ellas. Claro, en principio existe siempre el afán de ser buenas y si son buenas ser mejores, ¿no? No hay, yo no veo una especie de quietud en aspiraciones, en metas, en objetivos. Todas quieren la calidad, prestar servicio de calidad, aunque ya en la realidad, en la práctica, pues eso no es tan solo de intenciones, sino implica tiempo, pero dedicación, personal capacitado, pero a la vez inversiones fuertes, ¿no? No es sumarse a las condiciones denominadas básicas de calidad, implica también inversiones, y son inversiones fuertes, tienen que ver con infraestructura, con tecnología. Ahora toda la educación ha incorporado en sus procesos la tecnología electrónica, ¿no? Antes hemos trabajado y hemos estudiado nosotros con las tecnologías artesanales, porque siempre ha habido tecnología. Con la tiza sí, esa. Exacto. Pero además, pizarra negra. En San Marcos hemos trabajado juntamente con los profesores, ¿no? Por decirle el doctor Rebasa Costa, que era el catedrático de Historia de la Pedagogía y de Didáctica de la Historia. Él había hecho una maqueta del Partenón, ¿no? Y lo hacía con los alumnos, trabajaba de esa manera, porque parte del curso era la historia de la pedagogía griega, como también de la hindú, Cristo mismo, ¿no? El cristianismo, la pedagogía, el magisterio de Cristo.
y eran pues unas clases verdaderamente ejemplares, porque en la forma, él era profesor de didáctica de la historia, y entonces era un ejemplo como dividía la pizarra en fragmentos, anotaba todos los puntos que iba a desarrollar y después comenzaba a desarrollar, y era indudablemente un profesor con un gran conocimiento y mucha sabiduría, ¿no? Pero entonces todo se trabajaba con los alumnos. Ahí en castellano y literatura hacíamos unas cartulinas con dibujos a colores, en la pizarra también, ¿no? Igual a los alumnos, al aplicar nuestros conocimientos, también las aplicaciones se hacían de manera artesanal, que a mi manera de ver pues permitían el mayor desarrollo en una estimulación no solamente psicológica, ¿no?, intelectual, sino también motriz, era psicomotriz, porque había que responder a esas necesidades y a esos desafíos. En cambio ahora la tecnología electrónica nos trae el conocimiento hecho, hay que saber usar nada más pues el programa, ¿no? Necesita otra formación diferente, claro, ¿no? por supuesto. O sea, sí. Antes se necesitaba acumular memoria, y eso ahora está en la internet. Hay que saber manejarla, administrarla, gestionarla, utilizarla. Así es. Bueno, como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque entre las desventajas está la dependencia. Claro, porque hay gente que dice, bueno, este asunto nos separa de los amigos, de la familia, nos tiene concentrados, pero hay otros pensadores que dicen todo lo contrario. Con este tipo de tecnología te permite contar con más amigos en el mundo, amigos de otros países, al punto tal que eso podría disminuir las guerras, porque ¿cómo vamos a hacer guerra entre amigos? Claro, sí, toda obra humana pues no es perfecta ni completa. Tiene ventajas y desventajas. Así es. Por ejemplo, una de las desventajas produce dependencia y pérdida de capacidades. Adicción, dicen los psicólogos. Adicción, claro. E incluso señalan que los psicólogos, que es peligroso que los niños pequeñitos empiecen a usar eso. Claro. Se ve que tienen problemas neurológicos años más tarde. Claro que sí. Y a la vez pérdida de capacidades, ¿no? Porque dice que Bill Gates prohibió a sus hijos que utilizaran sus tecnologías antes de los 14 años. El inventor. Sí, pues, bueno, es que no era candil de la calle y oscuridad de su casa, sino fue candil de su casa y de la calle, ¿no? Pero eso en el Perú no sabemos entender, y por supuesto... en el Perú lo que nos falta es un poquito de cuestionarnos, ¿no? Siempre recibimos las cosas todo y aceptamos, ¿no? Y las sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Sino todo lo maquinalmente. Yo decía, antes produjo y encabezó la culturación del Perú Pizarro, pero nuestros antepasados se resistían. Pero ahora nosotros no nos resistimos, nosotros estamos con los brazos abiertos a la aculturación. Consumimos todo, sí, ¿no? a la aculturación, todo lo recibimos, todo lo incorporamos, porque prima una actitud y una mentalidad de ser moderno, de estar al día. Que ser moderno significa copiar lo que viene de fuera. De estar integrado, ¿no? Y entonces todo lo demás hay que dejarlo de lado. Y bueno, y esa es una tarea de la educación que pocos entienden, ¿no? Y que sí nos corresponde a las universidades, porque la universidad no solo debe de instruir, no solo debe ser instruccional, sino la universidad efectivamente debe programar su actividad institucional para influir, estimulando y desarrollando todos los otros aspectos de la personalidad del ser humano. Pero volviendo a la parte anterior que usted estaba analizando, usted acá en la Universidad Ricardo Palma tiene un instituto chino, en cierta manera, ¿no? Sí. Confucio. Claro. ¿Y por qué me viene esto a la memoria? Porque no sé en qué libro leí, los mongoles vencieron a China, lo colonizaron
por la vía violenta. Pero la cultura fue al revés, los mongoles tomaron la cultura china, o sea que la cultura china era tan dominante que conquistaba las mentes, aunque el arma venía de otro lado. Usted decía que acá en el Perú es a la inversa, ¿no? En realidad nos han vencido con las armas, con la violencia, pero también nos hemos dejado vencer con la mente. Ahora colaboramos, Gran diferencia, ¿no? ¿no? Ahora colaboramos porque nuestros antepasados se resistieron y no solamente se resistieron. La famosa, ¿cómo se llama? La extirpación de idolatrías, que claro. fue dura, ¿no? Claro, no solamente se resistieron, sino que procesaron una incorporación selectiva de los elementos culturales occidentales que no destruían lo propio. Y por eso es que después de a los 300 años de coloniaje nos legan una cultura fuerte, viva, ¿no? Que hasta el momento todavía no desaparece. Cuentan ahí, también sí. He visto que los curas imponían determinadas creencias, pero los originarios, bueno, pues ante esa imposición hacían una especie de matrimonio, como por ejemplo esta subida a las grandes montañas, al Apu Mayor, ¿no? El cura puso la cruz arriba, hizo pensar que la gente iba por la cruz, pero la gente seguía haciendo sus ceremonias antiguas, ¿no? Sí, el catolicismo sigue encubriendo, ¿no? Encubriendo la religiosidad llamada pagana, precristiana aquí en nuestros territorios, ¿no? Y en nuestras poblaciones. Pero yo considero que la universidad, por ser esta institución que tiene como finalidad contribuir a la coronación del proceso de humanización, ¿no? Porque la educación es un proceso de humanización, y al hablar de la humanización se habla no solo del cerebro y la inteligencia, sino de la voluntad, de los afectos, de los valores, del cuerpo mismo, ¿no? Porque el cuerpo requiere cuidado y hay toda una cultura también física, ¿no? Pero que se expresa en el deporte. La universidad está en aptitud de comenzar a saldar la gran deuda que tiene el Perú a nuestra cultura ancestral nativa. ¿Cuál es? Que tenemos que recoger de ella una infinidad de legados, entre ellos las técnicas que, por ejemplo, todavía subsisten, con las cuales viven millones de peruanos al margen de la occidentalización. Sobre todo en la parte de hidrología, cómo manejaban sí, el agua, ¿no? Agricultura en general. Entonces, y además evidente, ¿no? Eficaz, eficiente ahora en el siglo XXI. Dicen que antes que llegaran los españoles aquí en el territorio peruano había 11 millones de habitantes. Sí. Todo con la tecnología. Esa es una estimación, ¿no? Bueno, pero hay entre los cronistas hay uno que se diferencia de los demás, que es Pedro Cieza de León, ¿no? Donde él se maravilla, dice que los hombres son corpulentos, fuertes, ¿no? Que las mujeres son hermosas, que las ovejas que él llamaba a las llamas, alpacas, etcétera, eran grandes, gordas, ¿no? Entonces que presenta un panorama distinto a lo de los demás. Sobre el Cusco mismo, ¿no? Dice, esta es la Roma de América, ¿no? Entonces, porque se maravilla, ¿no? Se sale del esquema del occidentalismo y del providencialismo de los demás cronistas, ¿no? Que todo lo que se acercaba a los códigos culturales occidentales era bueno y valioso, y todo lo que se alejaba de ellos era diabólico, hechicero, demoníaco, y consecuentemente había que destruir. Nos decían que España nos trajo la civilización. Cuando acá había otra. Cuando era niño, sí. Esa idea nos traían, ¿no? Sí. Bueno, nos han criado así. Yo recuerdo que también
en Cajamarca, en la niñez, siempre había eso del indio y la distancia contra el indio. El indio estaba subordinado y formaba parte de la servidumbre y de la peonada agrícola, ¿no? De las tierras. Entonces, y siempre se tenía como lo de ellos como inferior, ¿no? Que eso es lo que hasta ahora subsiste, el eurocentrismo, ¿no? Que ahora sería el euro-norteamericocentrismo. Aunque para poner un poquito las cosas ya en la modernidad, los analistas, los filósofos y pensadores norteamericanos están muy preocupados. He escuchado, por ejemplo, a Noam Chomsky en el mundo de la lingüística, pero también a un gran científico divulgador, Michio Kaku, que dicen que Estados Unidos más bien ya está en declive porque los países han dejado de ser eurocentristas o norteamericanocentristas. Hablan de China y de la India, que han creado grandes centros tecnológicos y que ahora más bien Estados Unidos está en déficit, ya no produce tanto como estas grandes potencias. O sea que ya parece que va terminando para China e India el eurocentrismo, no todavía para el Perú. Bueno, eso es bastante histórico y estaría dentro de lo cíclico de la historia. Roma, un estado tan fuerte, desapareció, ¿no? Y su propio progreso lo sepultó, ¿no? Porque ya se vuelve incontrolable, ya la situación en que entran de sobrevaloración de su poder les hace perder el sentido de la realidad, y por eso estaban pues en una actitud despectiva, ¿no? Los bárbaros, y total que los bárbaros lo sepultaron, ¿no? Entonces, como diría un economista francés, Raymond Barre, vivían sobre sus capacidades, más alto que su capacidad, más allá de lo que merecían, claro. En otra palabra, porque recordemos pues que cuando Roma florecía, Alemania y Francia e Inglaterra eran prácticamente primitivos. Sí, por los bárbaros, ahora son pues eran los bárbaros, claro, los bárbaros, ¿no? Los bárbaros, ¿no? Sí, bueno, en Occidente... Dice que bárbaro se viene porque cuando hablaban, los romanos no entendían, decían bárbaro, entonces bárbaros. En Occidente habría ocurrido lo que en Oriente con la China. La historia, por lo menos que hemos estudiado, indica que Roma conquista Grecia, pero se culturiza también, claro, con Grecia. Claro, ¿no? Sí, Claro. Se sabe que los esclavos, habían esclavos filósofos que eran los maestros de los romanos poderosos, o sea, que traían a los filósofos para que enseñen, o sea, que se dejaron pues invadir la mente, como decíamos hace un momento, ¿no? Claro. Y bueno, y entonces las universidades tenemos que hacer pues esos trabajos para ser universidades, ¿no? Mi posición siempre es, y la defensa de en lo que yo puedo, es que la universidad no es una escuela de formación profesional, ¿no? Sino bueno, es parte, la formación profesional es para parte. Ganarse la vida, exacto, pero también sí, para pensar y cambiar el mundo, cambiar el país, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y dar calidad, ¿no? Porque ¿para qué la educación, qué finalidad tiene, ¿no? Por eso hay diferencias en los conceptos, ¿no? Si impulso la educación para el trabajo, ese es un tipo de educación donde realmente no llegamos a humanizar, ¿no? Porque lo que estamos es construyendo funcionarios para la sociedad, pero funcionarios, si se quiere, robotizados, ¿no? En cambio, la educación para la vida, que le corresponde a las universidades, es la construcción de la persona, dentro de la persona un profesional eficiente, ¿no? Que eso es lo que debemos de hacer y defender y hacer que la universidad que hace eso sí es universidad, la que no hace eso es una federación, como en algún momento dijeron,
de escuelas profesionales, ¿no? Porque en algún momento las universidades se sintieron federación de escuelas profesionales, ¿no? Porque faltaba la unidad y cada una representaba un feudo al interior de la propia universidad. Bueno, pero en el Perú pues estamos en esas luchas de la universidad para ser absorbida por la formación profesional, y ni siquiera la formación profesional en general, sino la formación profesional en las áreas que el mercado requiere. Que las empresas sí, quieren, o sea, bueno, prácticamente sí, pues, entonces imaginémonos el el caso del Perú, ¿no? Un país arqueológico, tendría que cerrar sus escuelas de arqueología porque no hay trabajo para los arqueólogos, cada uno busca su financiamiento, busca su yacimiento arqueológico y busca el financiamiento y se dedica toda su vida a eso, ¿no? Entonces, otra cosa, el Perú es un país biodiverso, los biólogos no tienen empleo, tienen subempleo, ¿no? Porque ¿dónde pueden trabajar? En los laboratorios de los hospitales, ¿y cuánto les pagan? No les pagan como profesionales universitarios, ¿no? Entonces, igual, el biólogo tiene que ver cómo trabaja, cómo se abre su campo y desarrolla su proyecto de vida, asegurándose un desarrollo también socioeconómico, ¿no? Entonces, un país biodiverso que no tendría biólogos, un país con diversidad cultural que igualmente no tendría sino en los profesionales que el poco mercado ofrece, porque aquí no hay industrias, no hay fábricas, aquí solamente nos dedicamos al comercio, por eso es que tiene tanta prosperidad el comercio, porque invierten poco, arriesgan poco y ganan mucho, ¿no? Me pongo a vender automóviles y importo 100 automóviles y los vendo y no tengo problemas de costos, de huelgas, de sindicatos ni de nada, ¿no? Entonces, este es un país donde las subsidiarias de las transnacionales tampoco se comprometen. No se interesan, por lo tanto, ni se comprometen con el nada. Desarrollo ni el bienestar del país donde hay la se famosa encuentren. frase que dicen ellos: la tecnología ya está hecha, hay que traerla. Sí. Bueno, yo digo más bien que hay que adecuarla, ¿no? Porque suponiendo, ¿cuántas veces han querido tecnificar, yo le agregaría entre comillas, la agricultura andina? Y han fracasado. Hubo un gobierno que compró tractores chinos, ¿no? y fracasaron. ¿Y por qué fracasan? Porque primero, si uno se pone solamente a hacer algunos análisis completamente elementales, pues la geografía peruana es una geografía vertical. Oiga, déjeme contarle una anécdota ahora que usted me provoca. Estuve en la Universidad de Surrey, no sé, hace mucho tiempo, y me dijeron: va a haber un gran divulgador científico que presente una conferencia más tarde en tal lugar. Puede, sí, si te interesa. Me fui, pues, ¿no? Era la historia de los inventos. Al final preguntas, entonces me ocurrió a preguntar. En Perú los incas no inventaron la rueda. ¿Puede darme usted una explicación? Me dijo él, cosa que me sorprendió. El hombre nunca inventa lo que le estorba. Y el territorio peruano, la rueda estorba. Sí, claro, por supuesto, porque qué increíble. Es pendiente. Entonces, luego me dijo: cuando vaya a Machu Picchu va a entender mi respuesta. Entonces, cuando fui a Machu Picchu, hay este colectivo que bajaba zigzag, y en cada vuelta que daba había un niño ahí que decía chao, chao, chao. Y era el mismo, al final pedía su dólar, ¿no? Claro, Efectivamente, si uno usaba pues la rueda, era para bajar de Machu Picchu era una estupidez, digamos. Claro, sí. Por supuesto que sí, pero sí conocían el círculo perfectamente, porque mirando Machu Picchu, mirando Sacsayhuamán, ahí se ve cómo distribuían las aguas a partir de un círculo, ¿no? Entonces también ¿cómo se llama aquí esta cultura del centro? Hay una rueda ahí. Claro, la Caral. No, en el Huancayo, por ahí. Ahí para Ayacucho. Los ¿Huari? Sí, habían y se descubrió también juguetes con rueda en Colombia, pero juguetes pues normal.
Pero la rueda, a propósito, después que me dio esa respuesta me puse a investigar dónde se inventó la rueda. 5000 años atrás, en una ciudad que se llama Ur. ¿Y cuál es la característica de Ur? Totalmente plana, porque es allí donde la rueda tiene sentido. Claro, por supuesto. Respondía a una necesidad, ¿no? Porque Claro. era una necesidad. Bueno, entonces, ahora las universidades, considero yo que en primer lugar tenemos un deber y una función de defender el concepto de universidad, ¿no? Y defenderlo ya en los hechos, con el trabajo institucional mismo, porque todo lo demás no cae en unas mentalidades favorables, propicias para eso, ¿no? Se ha esquematizado hasta la humanidad en que la universidad, como otorga grados y títulos, tiene como finalidad absorbente y exclusiva el formar profesionales, ¿no? Pero en realidad esa es parte, es una de sus funciones, pero no es toda la institución. Entonces sí debemos de hacer un trabajo como ese, indudablemente que implica primero el que las propias personas sepamos que es universidad, que tampoco se da en todos los casos, y luego pues en los hechos, con el trabajo que se debe hacer, mostrar cuál es el modelo de la universidad para que pueda diferenciarse y distinguirse bien, ¿no? Tanto que países que tienen mejores niveles, como Francia misma, ¿cómo han resuelto el problema profesional? La universidad. Politécnico, además ponen Politécnico, politécnico, universidad, entonces la universidad no la tocan, la dejan que siga trabajando. Estados Claro, Unidos también hace eso. Yo estudié pues en la Universidad de París, que es 11, en el Instituto Nuclear, que fue creado por los hijos de Marie Curie. Curiosamente, en el grupo de física nuclear que estudiaba, el doctorado, poco a poco me di cuenta que habían en ese mismo salón alumnos de Politécnico, de la Escuela Normal, de la Escuela de Ingenieros, y nosotros aquí, que venía de Perú, y las universidades francesas. Dije, pero ¿qué es esto? En un solo instituto, las instituciones que querían dar título de doctor en física nuclear enviaban a este instituto para que se formen. Pero venían del Politécnico, pero los Politécnicos tenían, digamos, su misión de hacer profesionales para el Estado, y sin embargo algunos querían ser físicos nucleares, lo enviaban a la universidad para que la universidad los forme. Claro. Hay una delimitación entre lo que es la formación profesional y lo que es la universidad, entonces a la universidad no las toca. En Estados Unidos pasa también con Harvard. Harvard es Harvard porque no le interviene el gobierno, porque si le estuviera interviniendo bajo pretexto de regularla, de ponerle leyes, pues no sería lo que es, ¿no? Porque esa es una continuidad y una expresión de libertad, ¿no? La universidad es una república de la sabiduría y quienes sus ciudadanos son los sabios, es decir, la gente que está ligada al conocimiento, a la academia, y debe de ser gobernada por la gente de la academia, no por mandatos externos. Bueno, usted me está, creo, ya tocando el tema de la SUNEDU y el Estado. Sí. Oiga, pero yo tengo un análisis tal vez muy peculiar, ¿no? A veces molesto a la gente. El Estado ha fracasado. Ha fracasado en su universidad, porque sus universidades estatales, el mismo Estado reconoce que forman malos profesionales. ¿A qué me refiero? Hace una semana han nombrado a un consejo para hacer no sé qué ley para los cambios políticos, ¿no? Entonces el presidente es un egresado de la universidad privada, la católica, y prácticamente todos sus miembros son de la Universidad Católica. Entonces, para mí ese es un reconocimiento del Estado que su universidad, la Universidad Estatal, ha fracasado, que no forma la gente que el Estado requiere. Por lo tanto, si el Estado ha fracasado, ¿por qué se mete, diría yo, a querer regular la universidad? O también podemos hacer otro análisis. Hay discriminación, o sea, o bien el Estado discrimina, o bien reconoce que ha fracasado como formador. En el Perú ocurre
una anormalidad en educación. ¿Cuál es? La mejor educación, la del Estado, pero en el Perú la mejor educación viene del sector privado, y ahí está la normalidad. Pero la propia ley y la propia actitud del Estado es privatista. Les puede doler, no les va a gustar y no les gusta, pero si uno lee la ley universitaria, no solo la actual, las anteriores también, ¿qué cosa es lo que hay? Esta ley pone, ya aparecen las universidades privadas, ya están, ¿no? Ya ha sido incorporada y recogida las universidades privadas sin fines de lucro y con fines de lucro. En buena cuenta hay 3 tipos de universidades, ¿no?, permitidas por el ordenamiento jurídico del país. Pero, ¿qué universidad, cuál de las universidades está en más desventaja? La nacional. Porque como depende del Estado, ellos dicen, el rector, las autoridades, los profesores son nuestros empleados, y con nuestros empleados hacemos lo que queremos, ¿no? Es nuestra universidad y con nuestra universidad hacemos lo que queremos, pero no es lo mejor, porque desde cuánto tiempo la universidad no recibe el financiamiento que le corresponde como institución universitaria. Siempre los presupuestos son solo para la función de formación profesional y todavía restringidos. Hay que acordarnos cuánto tiempo San Marcos agotaba su presupuesto por el mes de septiembre y octubre, y tenían que hacer marchas, protestas para que les den el presupuesto suplementario, ¿no? Es decir, para mi manera de ver, el Estado peruano, a través de los gobiernos, tiene a la universidad en una situación de necesidades insatisfechas y consecuentemente acumuladas, y la tiene en una posición mendicante, ¿no? Para y todo no solamente eso, como le he señalado, como producto genera profesionales que ni siquiera los llaman para los cargos. Pero algo más, ¿no? Algo más que le puedo decir, no solo en la universidad, también en la educación básica. El profesor, yo cuántas veces he conversado con amigos, profesores, yo provengo también de Universidad Nacional, yo soy sanmarquino, y quiero mucho a la universidad, y todo lo que puedo hacer defiendo a la Universidad Nacional, pero los profesores, cuántas veces converso, los propios profesores le digo, pero tú estás autocensurando a la universidad donde trabajas, ¿no? Porque tú trabajas aquí en la universidad, pero pones a tus hijos en las universidades privadas. A nivel de educación básica, los profesores, ¿cuántos ponen en su colegio, en el colegio donde trabajan sus propios hijos? El ministro de Educación, ¿dónde tendrán sus hijos? Bueno, habría que preguntar. Pero entonces, ¿cómo a los profesores le digo, pero esta es una autocensura? Esto significa decir, la universidad donde yo trabajo es digna para los hijos de otros, pero no para los míos. Y entonces uno tiene que valorar y, caramba, poner a sus hijos ahí mismo, ¿no? Pero entonces hay una cuestión, la desvalorización de los diplomas. Yo soy sanmarquino y yo estoy seguro que en San Marcos siempre hay un índice mayor de coeficiente de inteligencia en el alumnado, y también el que entra a San Marcos entra para estudiar. Es como la UNI también, ¿no? La UNI, la agraria. Entonces, los que entran ahí entran para estudiar, ¿no? Entonces, están automotivados, están interesados en estudiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay profesionales egresados que tienen alta calidad, pero están en estratos sociales bajos. Entonces, lo que ocurre en la realidad, porque yo he trabajado en universidades nacionales y privadas, entonces conozco perfectamente, hay empresas, hay empleadores que convocan a profesionales, y bueno, hay profesiones donde dice, viene de universidad nacional y viene de universidad privada, y va a preferir darle el puesto al de la universidad privada antes que el de la nacional. Pero no tiene que ir a la empresa, el propio Estado. Le estoy diciendo que convoca gente de las privadas. Pero algo más, digo yo, aún por experiencia de vida. Yo he sido representante a nivel de estudiantes de San Marcos
por ejemplo, en el Consejo Nacional de Alfabetización que hubo por la década del 60. Yo fui acreditado por la universidad como representante de los estudiantes ante el Consejo Nacional de Alfabetización, que así se llamaba, ¿no? Entonces, lo que yo he conocido y lo que yo he visto es que no había comisión que pudiera crear el Estado donde no estuvieras un representante de San Marcos. Y yo no solamente estaba como alumno, también estaba un profesor de San Marcos, ¿no? O sea que San Marcos acreditaba a un profesor y a un alumno. Bueno, entonces en tantas comisiones siempre había la representación de San Marcos, pero con el problema de la partidarización, porque yo diferencio entre politización y partidarización, ¿no? Lo que hay es pugna por los partidos, de los partidos por controlar las universidades, entonces eso es partidarización. La politización está en la naturaleza de la universidad. Como dicen los filósofos griegos, ¿no? El hombre es un animal político y el que no es político... Pero además la universidad es una institución de estudio, de debate, ¿no? Entonces la política está en la esencia misma de la universidad, la convivencia, bueno, claro, los estamentos y cuánta cosa, ¿no? Los órganos colegiados, en fin. Entonces el cogobierno todo es político. Bueno, pero dicho sea de paso, tenemos 100 años de... Sí. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que la partidarización le hizo mucho daño a la Universidad Nacional en general, incluyendo San Marcos, y fue excluyéndose. Después hay otro fenómeno que también ha afectado mucho a las universidades nacionales, que es la proletarización de la docencia universitaria. Entonces ahí es donde comienzan las huelgas, comienzan los reclamos, los problemas, que entonces yo estaba en San Marcos ya saliendo, pero ya comenzaban las huelgas de los estudiantes, terminaba la huelga de los estudiantes, comenzaba la de los profesores, terminaba la de los profesores, comenzaban los trabajadores, y total, medio año o más sin actividades. Entonces, ¿qué cosa es lo que dio lugar a eso? A que se revaluaran las universidades privadas y tuvieran sentido de su creación, y a la vez para que también todos los convenios, los programas que había de, como se hace hasta ahora, de investigación con organismos internacionales, ya comenzaron a incumplirse. Y como se incumplía, entonces estos organismos buscaban con quiénes hacer, y bueno, pues ahí aparece Cayetano Heredia, la Católica, otras universidades privadas que comienzan. Oiga, pero de repente todo eso fue hecho adrede, porque los que gobernaban eran gente poderosa y que no les interesaba un poquito. Es probable, ¿no?, que haya una cuestión, pero hay muchas ideas políticas en las universidades aún. Fíjense, una idea política respecto a la universidad es atomizar las universidades. En Lima debe haber una sola universidad, y con una ley 10555 eso lo intentaron. Incorporaron a San Marcos a la UNI, así la Escuela Nacional de Ingenieros, la de Agronomía, Bellas Artes, el Conservatorio, todo pasó a ser la universidad. Pero como por ejemplo México, como por ejemplo París, Buenos Aires, ¿no? París, claro, que ahora les llaman mega universidades, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que nunca prosperó eso, ¿no? En la práctica no se pudo hacer funcionar, no se pudo hacer funcionar, y entonces tenemos que en Lima, que debió de haber una sola universidad, que sería San Marcos por su historia, pues aparece Villarreal, aparece el Callao, aparece Huacho, ahora Barranca, entonces Cañete acá, la de Villa El Salvador, en fin, que esa es una atomización. Pero aparte de eso hay otra atomización. No tienen un solo campus, entonces tienen unas facultades acá, otras facultades allá, y eso responde a un criterio político, ¿no? Porque todo por partido que quiere he vivido yo en el centro de Lima en mi niñez,
Y yo sabía, y todos sabíamos que cuando había reclamos sanmarquinos, los alumnos sacaban las bancas y bloqueaban a Zángaro, bloqueaban la Colmena y siempre creaban problemas, ¿no? Entonces la Plaza San Martín una vez la tomaron y ahí frente a unos hechos bastante bochornosos, la Federación de Estudiantes dijo que no iba a dejar la Plaza San Martín en tanto que no se renunciara el ministro de Gobierno, porque había habido una redada de alumnos universitarios y los habían metido a las celdas de presos comunes y un alumno había sido violado, ¿no? Entonces la Federación de Estudiantes tomó esa medida y como a las 11 de la noche llegó la carta de renuncia del ministro de Gobierno y Policía en ese tiempo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de la época de esas grandes manifestaciones, poderosísimas Federación de Estudiantes, el famoso Rolando Breña, que... Claro, ¿no? Y entonces había que sacar a la universidad del centro de Lima. Y bueno, primero iba a ser en Santa Beatriz, ahí en lo que es el Hospital del Empleado. Ese era el terreno para la universidad. ¿Sí, no? Por eso está ahí el Museo de Historia Natural de Javier Prado, ¿no? Y después hicieron un canje para que estuviera más lejos de la ciudad, ¿no? Pero ahora otra vez en la ciudad, ¿no? Porque ahora la teoría es tener la universidad fuera de la ciudad, ¿no? Para que Efectivamente, sí. la Universidad de San Marcos está en el centro de la gran ciudad, ¿no? Sí. Bueno, interesante toda esa historia que nos muestra las consecuencias. Hablando ya de la Universidad Ricardo Palma, hay gente pues que se piensa que es la Universidad Ricardo Palma. Nosotros hemos hecho un estudio muy neutro, como diríamos, objetivo. El CONCITEC que da cierto reconocimiento a la gente que publica en Scopus en los últimos 7 años. Entonces nosotros hicimos ahora es fácil con la electrónica, ¿quién es el científico que más publica en Scopus los últimos 7 años en las áreas de ciencia e ingeniería y en las áreas médicas? Resulta que en las áreas de ciencias médicas sale un egresado de la Ricardo Palma, que es el doctor Cristian Mejía, que inició acá su labor de investigación, pero que ahora trabaja en la Universidad Continental de Huancayo, ¿no? Que va a recibir su premio en el Encuentro Científico Internacional que se da el 2 de enero al 4 de enero. Y en las áreas de ingeniería, un egresado de la UNI, José Luis Mantari. Interesante, sé que la universidad ha generado grandes científicos que publican. Y en el lado, también hemos visto el lado empresarial, ¿qué científico ha hecho, digamos, empresa? Porque como usted señalaba, la universidad se está limitando a formar trabajadores para las empresas, pero también hay que darle importancia a los profesionales que se convierten en empresarios. Y como nosotros estamos en el lado de la ciencia, ¿qué científico? Resulta que también es una egresada de la Ricardo Palma, en este caso una mujer, que es Isabel Montoya, que ha creado una empresa ya hace buen tiempo, se llama BioLinks, que es la pionera del análisis genético y también hace proyectos de aplicación de la biología molecular en la agricultura, etc. Interesante, de modo que sí. Bueno, nosotros estamos ahora con 49 años y el 1 de julio cumpliremos 50 años, ¿no? A lo largo de este tiempo ha habido bastante interés de servir lo mejor que se pueda a la sociedad peruana y lo seguimos haciendo. Y considero que la Universidad Ricardo Palma es un modelo de universidad como tal, ¿no? Porque ahora hay un uso extensivo del concepto de universidad. Hay instituciones de educación superior que, como hace un rato decíamos, solo se consumen y se consuman en la formación profesional. Y siempre ha habido ese interés, aquí ha habido también muy buenos profesores, a pesar de su
problemas, en algunos casos cíclicos y en otros un poco endémicos, siempre ha creado condiciones para que sus alumnos puedan sacar el mayor provecho en su formación. Y por supuesto se ha conseguido, claro que para la formación universitaria no basta el aporte institucional, sino también el bagaje que trae cada alumno de su voluntad, su interés por aprender, su propio proyecto de vida, ¿no? Porque no fructifica igual en todos. El trabajo del profesor puede ser el mismo hacia un grupo, pero no tiene el mismo efecto en todos, sino en algunos de ellos que son los que coinciden también con ese interés, con esa programación, esa proyección de si yo quiero ser una excelente persona, un excelente profesional, un buen servidor del país, ¿no? Etcétera. Entonces, sí tenemos cuadros de egresados que están muy bien colocados. Uno de administración es gerente, creo que ya general o por lo menos regional de toda América, de IBM, ¿no? Es un egresado de acá de administración. Arquitectos que en Europa han tenido y tienen sus estudios y participan en concursos y han ganado los proyectos de construcción de museos o de otras cosas, ¿no? También están hasta en Dubái construyendo rascacielos. Esas cosas raras sí. Que surgen. Entonces, pues, a lo largo del mundo y del Perú hay gente con mucho talento. Hace poco que estuvo el Papa también, 2 arquitectos egresados de acá hicieron esa especie de iglesia donde celebró la misa el Papa, ¿no? Y eso lo han hecho en tiempo récord y con materiales desarmables, pero a la vez de ser una buena edificación también ha tenido valor estético, ¿no? Y eso ha sido ponderado el trabajo, ¿no? Y así tenemos en países desarrollados también gente nuestra que se desempeña con éxito y para nosotros es justificativo, ¿no? Justificativo que también podamos aportar para el Perú y desde el Perú para el mundo. Las universidades trabajamos no solo para las sociedades de la cual formamos parte, sino para la humanidad, y ahí está todo lo que crean en las universidades del primer mundo, que en medicina, por ejemplo, es para toda la humanidad, las terapias, los métodos y cuanta otra cosa que hay que se produce, termina, ¿no? La investigación termina en bienes, en productos, en mercancías y llega a la humanidad, justificando lo que es la esencia y la finalidad de la ciencia, ¿no? La finalidad de la ciencia es servir a la humanidad, ¿no? Crear cada vez mejores condiciones de vida para la humanidad. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. También gracias. Varios de estos personajes que usted ha mencionado, que están en el extranjero, algunos vendrán al Encuentro Científico Internacional, que lo tendremos el 4 de enero. Usted está como organizador principal de este evento. Claro que sí. Y estamos siempre luchando por el Perú en el campo de la ciencia. Muy bien, vamos a estar ahí, siempre bienvenido. Usted también está acá incorporado en nuestra universidad y nos complace mucho tenerlo aquí, junto a otros grandes profesores y promotores de la ciencia, de la cultura en general, ¿no? Gracias. Bien, amigos, con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia.